We know very well where the US says we are going into install peace. That place will never know peace as long as America has visited that place. The most violent country in the world since 1950 has been the United States. It's Jeff, been by far involved Jeffrey, in more, stop wait, now. in more Let's wars. Jeffrey, I'm Jeffrey, I'm your moderator, and it's enough. Okay, I'm done. Desde su independencia en 1776, Estados Unidos se ha erigido como el gran defensor de la paz y la democracia en el mundo. Sin embargo, la realidad es una paradoja inquietante. En más de 2 siglos de historia, ha estado en guerra el 92% del tiempo. Solo 17 de sus 248 años han transcurrido sin un conflicto armado. Desde las guerras contra las tribus indígenas hasta las intervenciones en Medio Oriente, pasando por Vietnam, Corea y la Segunda Guerra Mundial, el país ha estado involucrado en la mayoría de los conflictos bélicos globales. ¿Se beneficia Estados Unidos de estas guerras? ¿Es la paz un verdadero objetivo o solo una pausa estratégica en un ciclo interminable de conflictos? En esta nueva entrega de Mundo Bélico, veremos que en la Tierra de la Libertad, la paz no es más que una tregua estratégica. Un respiro calculado antes del próximo conflicto. Porque cuando la guerra es negocio, la paz solo llega cuando conviene. War is good business for parts of the economy. Historically, it doesn't mean the defense contractors cynically want it. I know a lot of people in these companies, and they're as heartbroken by the war in Ukraine as the next person. But yes, war is good business. Desde su nacimiento, Estados Unidos ha vivido en guerra. No es casualidad, no es una anomalía, es un patrón constante. Una mecánica precisa que se repite a lo largo de la historia. Detrás de cada conflicto, de cada intervención, de cada despliegue militar, hay algo más que estrategia geopolítica o defensa de la democracia. Hay una necesidad profunda, casi estructural, de mantener la maquinaria en movimiento. Pero esto es solo una pieza del rompecabezas. En los próximos minutos, revelaremos hasta dónde llega esta red de poder, dinero y destrucción. Porque en la guerra, lo que no se dice es tan importante como lo que se muestra. Estados Unidos no solo libra guerras, las necesita. Un enemigo constante es la clave para mantener la cohesión interna, un principio conocido desde la antigüedad. El historiador romano Salustio lo llamó metus hostilis, el miedo al enemigo externo como herramienta de unidad. La traducción literal de la frase es: el miedo al enemigo mantenía a la República unida, porque es lo único que realmente conserva a los imperios. Sin un enemigo común, una nación corre el riesgo de fragmentarse, de volcar su mirada hacia sus propias fisuras. Los grandes intereses de Estados Unidos por los conflictos bélicos se intensifican después de la Segunda Guerra Mundial. Después de esta, y teniendo como principal enemigo a la antigua Unión Soviética, Estados Unidos justifica su gasto militar por considerarse en guerra contra otra superpotencia militar. Durante este periodo de tiempo, los presupuestos de ambas potencias eran bastante similares. La historia lo confirma. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética era la gran amenaza que unía al pueblo estadounidense bajo una misma causa. Cuando el muro de Berlín cayó y la Unión Soviética colapsó, la pregunta inevitable emergió: ¿contra quién luchar ahora? La respuesta llegó el 11 de septiembre de 2001. El terrorismo se convirtió en el nuevo enemigo, justificación de guerras sin fin y vigilancia sin límites. La lucha contra un adversario externo mantuvo al país enfocado, cohesionado y en guerra. Porque cuando el enemigo desaparece, la nación se mira al espejo y descubre sus propias grietas: racismo, desigualdad, divisiones políticas, descontento social. Sin una amenaza externa, los conflictos internos quedan expuestos, y nada une más que un enemigo común. Pero cuando el miedo deja de ser suficiente, la maquinaria de guerra se encarga de fabricarlo. Porque un imperio sin batallas es un negocio en quiebra.
La contradicción surge tras la caída de la Unión Soviética, pues sin enemigo latente, Estados Unidos no debería de gastar tanto en defensa. Sin embargo, el presupuesto militar no ha dejado de aumentar año tras año, convirtiéndose en el mayor presupuesto bélico del mundo. Si se suman el Departamento de Asuntos de Veteranos, Seguridad Nacional, Departamento de Estado, FBI y Ciberseguridad del Departamento de Justicia, el presupuesto asciende al billón de dólares, el 14% del presupuesto federal y el 4% del Producto Interno Bruto de la nación. El negocio de la guerra nunca cierra. Cada conflicto es un dividendo. Cada bomba lanzada es un cheque depositado. Mientras el mundo mira con horror las imágenes de ciudades en ruinas y civiles atrapados en el fuego cruzado, en los pasillos de Washington y las salas de juntas de las grandes corporaciones, la guerra no es una tragedia, es una oportunidad. La invasión de Ucrania desató una nueva fiebre de oro para la industria armamentística estadounidense. Lockheed Martin, Boeing, RTX y Northrop Grumman vieron cómo sus acciones se disparaban mientras Europa clamaba por más misiles, más tanques, más municiones. Estados Unidos ha enviado a Ucrania decenas de miles de millones de dólares en armamento, pero el dinero no desaparece. Se recicla en contratos multimillonarios para reponer el arsenal, en acuerdos de exportación con aliados aterrorizados por la expansión rusa, en una carrera armamentística que nunca parece tener fin. Pero estas empresas no solo fabrican armas, son una pieza clave en el engranaje político. Sus donaciones financian campañas, sus lobbies presionan en el Congreso. Sus ejecutivos ocupan altos cargos en el Pentágono. Y una vez terminada su labor pública, vuelven a las mismas corporaciones que se beneficiaron de las guerras que ellos mismos ayudaron a prolongar. Y mientras más armas se vendan, más crece su influencia. El conflicto en Ucrania no solo ha sido una guerra en el campo de batalla, sino una mina de oro para quienes lucran con la destrucción. Un ciclo donde la sangre ajena engrasa las ruedas de una industria que jamás deja de avanzar. En el año 2020, la mitad del presupuesto del Pentágono, la mitad de esos 800.000 millones de dólares, se destina al complejo militar estadounidense, es decir, a los fabricantes privados de armas. Solo las asignaciones de Estados Unidos para compañías como Lockheed Martin o Raytheon Technologies superan con creces el presupuesto militar entero de países como Rusia, por poner un ejemplo. Y aquí ya podríamos responder a la pregunta sobre por qué este conflicto se prolonga y a qué se deben las cada vez más frecuentes declaraciones sobre que se tiene que resolver solo por vía militar y no diplomática. La guerra en Ucrania ha sido un festín para la industria armamentística. Desde su inicio, las acciones de las principales empresas de defensa han subido más de un 40%, superando incluso las expectativas más optimistas de Wall Street. Lockheed Martin, el gigante detrás de los misiles Javelin y los cazas F-35, ha registrado beneficios récord, impulsado por pedidos masivos del Pentágono y aliados europeos desesperados por reforzar su arsenal. Boeing y RTX, fabricantes de bombas y sistemas de defensa, han visto sus ingresos dispararse no solo por la guerra en Ucrania, sino también por los conflictos en Gaza y Medio Oriente, donde el fuego nunca se apaga del todo. Pero esto no es casualidad. La industria armamentística no solo se beneficia de la guerra, la necesita. Cada misil lanzado es una justificación para fabricar más. Cada tanque destruido abre la puerta a nuevos contratos multimillonarios. Los lobbies presionan en Washington, asegurando que el flujo de armas nunca se detenga. Mientras tanto, las cadenas de noticias repiten incansablemente la narrativa de una guerra inevitable, de enemigos que nunca dejan de acechar, de un conflicto que solo puede resolverse con más municiones, más drones, más inversiones en la maquinaria bélica. Las guerras no se sostienen solo con balas y misiles. Se necesitan narrativas, enemigos, justificaciones. Se necesita un motivo para mantener el flujo de dinero y armamento. Y aunque la bandera de la libertad y la seguridad siempre ondea en el discurso oficial, la historia demuestra que detrás de cada intervención hay un motivo mucho más terrenal: petróleo, minerales, territorio y un negocio que jamás puede detenerse.
El 23 de febrero, antes de la invasión, la acción de Raytheon Technologies se vendía en bolsa a $92. A principios de julio ya está a 97. Y este es un aumento modesto. Miren Lockheed Martin. Si a un día de la invasión valía unos $389 y ya estaba experimentando una subida desde hacía semanas, ahora llegó a los $433 por acción. En 1961, el expresidente Dwight D. Eisenhower advirtió sobre el peligro del complejo militar industrial. Lo llamó por su nombre y dejó una advertencia clara. El potencial para el desastroso aumento del poder fuera de lugar existe y persistirá. Más de 60 años después, su profecía se ha cumplido con precisión escalofriante. Porque las balas no se disparan solo por ideología ni por seguridad. Detrás de cada guerra hay un tesoro oculto. Petróleo, minerales, tierras estratégicas. Porque en el tablero global, la sangre ajena es el precio de la riqueza propia. Las guerras no solo se libran con armas, sino con contratos, oleoductos y mercados asegurados. Cada conflicto que Estados Unidos inicia o en el que interviene tiene un patrón. Una bandera ondea en nombre de la democracia. Pero en las sombras, el verdadero botín es petróleo, gas, litio, tierras raras. Pero también Irak, Afganistán y Libia son naciones con grandes reservas de recursos energéticos a los que Estados Unidos ha llevado intervenciones militares devastadoras y costosas, que no han representado beneficio alguno para la población de dichos países. La invasión de Irak en 2003 es el ejemplo más evidente. Se habló de armas de destrucción masiva, de una amenaza inminente, de la necesidad de liberar al pueblo iraquí de la tiranía de Saddam Hussein. Pero cuando el humo de las bombas se disipó, quedó claro cuál era el verdadero objetivo: el petróleo. Antes de la guerra, las compañías estadounidenses tenían un acceso mínimo a los recursos petroleros iraquíes. El patrón se repite una y otra vez. Afganistán, Siria, Libia. Cada intervención es vendida al mundo como una lucha por la libertad. Pero detrás de las promesas de justicia y seguridad, la verdadera batalla se libra por el dominio de los recursos estratégicos. En el caso de Libia, por ejemplo, Estados Unidos intervino en 2011 y dejó al país sumido en el caos, tras apoderarse de 48.000 millones de barriles de petróleo. Es que en el juego de las potencias, la guerra no es un error, ni un fracaso. Es el mecanismo con el que el imperio sostiene su hegemonía. Y mientras haya algo que saquear, la maquinaria de guerra nunca se detendrá. El programa militar y económico para saquear los recursos de Irak en beneficio de un conglomerado de empresas transnacionales de energía, armamento y seguridad comenzó a delinearse mucho antes de que George W. Bush llegara a la presidencia de los Estados Unidos en 2000. El think tank ultraconservador Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, en el que militaban figuras emblemáticas de la extrema derecha estadounidense como William Christor, Robert Kagan, Elliot Abrams, Donald Rumsfeld y Paul Wolfowitz, entre otros, tenía ya en 1997 el sometimiento de Irak y el control de sus vastos campos petroleros como una de sus metas principales para lograr la hegemonía global de Estados Unidos por medios militares que preconizaban. No era un secreto para nadie, además, que todos los impulsores de la guerra contra Irak eran integrantes o exintegrantes del directorio de empresas petroleras y contratistas de defensa. Mucho antes de que la primera bomba cayera sobre Bagdad, el destino de Irak ya estaba sellado. En los pasillos del poder, lejos de las cámaras y de las declaraciones sobre libertad y justicia, se trazaban mapas que delineaban contratos, se repartían territorios. La sangre aún no había sido derramada, pero el petróleo ya tenía dueño. La invasión de 2003 no se trató de armas de destrucción masiva ni de derrocar a un tirano. Fue una operación meticulosamente calculada para apoderarse de los recursos estratégicos de Irak. Tras la caída de Saddam Hussein, el país quedó fragmentado, sumido en el caos y la guerra sectaria. Pero las grandes petroleras occidentales encontraron estabilidad en el desorden. ExxonMobil, Chevron y BP se adueñaron de los yacimientos más ricos, asegurando contratos que garantizarían décadas de explotación. Para el pueblo iraquí, la guerra no fue una liberación, sino una sentencia de muerte. Calles enteras se convirtieron en cementerios de escombros,
donde el polvo se mezclaba con la sangre de los inocentes. Ciudades milenarias ardieron bajo el estruendo de los misiles, mientras generaciones enteras quedaban marcadas por el hambre, la miseria y el terror. Pero al otro lado del mundo, en las oficinas de Wall Street y los despachos de Washington, la tragedia no se contaba en vidas perdidas, sino en cifras de ganancias. Para las corporaciones y sus aliados, Irak no fue una guerra, sino una de las mayores transferencias de riqueza de la historia moderna. Porque en la geopolítica de los imperios, la destrucción no es un error, es el método de negocio. Los atentados del 11 de septiembre no solo derrumbaron 2 torres en Nueva York, sino que abrieron las puertas a una guerra que ya estaba planeada. El miedo fue la herramienta perfecta. Con el país en shock y clamando venganza, Washington tuvo el pretexto ideal para lanzar su ofensiva. En pocos meses, la maquinaria de guerra se puso en marcha con una velocidad inusitada. Discursos patrióticos, resoluciones en el Congreso, titulares incendiarios en los medios. El enemigo estaba claro. Aunque las pruebas fueran débiles, aunque la verdad se distorsionara. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 establecieron el clima adecuado para lanzar la invasión sin atender cuestionamientos. Bush encontró en el primer ministro británico Tony Blair a alguien de su misma especie, un funcionario carente de escrúpulos, capaz de transformar en consenso político la voluntad de dominio que garantiza una explotación económica sin trabas, ya que se la arropa en argumentos morales. Durante todo 2002, se discutió abiertamente el ataque y la invasión a Irak, se fraguaron pruebas y se inventaron informes de inteligencia a ambos lados del Atlántico para instalar en la agenda internacional la guerra como algo inevitable y necesario. Pero mientras el pueblo estadounidense lloraba a sus muertos y los soldados marchaban a una guerra basada en mentiras, en las sombras se firmaban acuerdos, se negociaban contratos, se aseguraban concesiones. Antes de que el primer tanque cruzara la frontera iraquí, las grandes petroleras ya tenían su parte del botín garantizada. La caída de Saddam Hussein fue solo un trámite. El verdadero objetivo estaba bajo tierra, en los pozos que alimentarían la economía estadounidense por décadas. Cuando el polvo de la invasión se asentó, Irak quedó sumido en el caos. Grupos insurgentes, ataques suicidas, facciones en guerra. Pero para las empresas energéticas y el complejo militar industrial, el negocio apenas comenzaba, porque cada conflicto aseguraba más contratos. Cada levantamiento justificaba más envíos de armas. Cada atentado mantenía la maquinaria en funcionamiento. Las guerras no terminan cuando se firma la paz, terminan cuando no queda nada por saquear. Y en Irak, como en tantos otros lugares antes, la paz nunca fue una opción. Estados Unidos no es solo un país, es un imperio. Y como todo imperio, su poder no se sostiene con palabras ni con diplomacia, sino con ejércitos desplegados, con aviones de combate surcando los cielos y con contratos millonarios en manos de las mismas empresas que diseñan sus guerras. En los últimos 100 años, ha intervenido militarmente en más de 50 países, ha derrocado gobiernos, ha financiado golpes de Estado y ha sembrado conflictos que, una vez encendidos, jamás se apagan del todo. Su dominio no se mide en tratados de paz, sino en la cantidad de bases militares esparcidas por el planeta. Son 750 instalaciones en más de 80 países, cada una funcionando como un recordatorio de que el poder estadounidense no necesita permisos, solo oportunidades. Y cada guerra es una oportunidad. Desde 2001, ha gastado más de $8 billones en conflictos que han devastado naciones enteras, mientras su propio pueblo lidia con crisis económicas, desigualdad y decadencia interna. Más de 2/3 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han votado hoy a favor de un proyecto de ley de política militar, de política de defensa, que incluye un récord de $886.000 millones en gasto militar anual y que autoriza algunas políticas como ayudas a Ucrania o incluso un retroceso con respecto a China en el Indo-Pacífico. Bueno, lo que conocemos ahora es que esos $886.000 millones es un 3% más que el año pasado y significa que el Congreso ha aprobado esta ley ya durante 63 años consecutivos, ley de gasto militar, que sería para el año fiscal 2024. El mundo cambia.
China expande su influencia comprando infraestructura, invirtiendo en mercados emergentes, construyendo carreteras y puertos. Estados Unidos, en cambio, sigue apostando por la fuerza, por la ocupación, por la guerra. La pregunta no es si puede existir sin ellas, sino si sabe cómo hacerlo. Porque en la tierra de la libertad, la paz nunca fue un destino, solo una pausa entre batallas. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más sobre las guerras de Estados Unidos, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.